La última rendición de cuentas que puede aumentar el gasto está en el Parlamento. Mientras la oposición habla de caja chica, desde el gobierno se defienden los aumentos de gastos en línea con la prudencia y cumplir con las previsiones. Y al mismo tiempo se habla sobre el aumento del empleo, del salario y del ingreso real de las personas y las empresas. Más allá de esta discusión particular, ¿cómo ve la economía en general el gobierno? ¿Cómo inciden la sequía, la emergencia hídrica, el tipo de cambio y la inflación? ¿Qué análisis hace el equipo económico de los factores externos que hoy estresan la economía uruguaya? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Irastorza, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, ¿qué tal? El gusto de recibirlo esta mañana, es la primera vez que tengo la posibilidad de entrevistarlo. ¿Cómo se siente en el cargo de subsecretario de Economía cuando ya van 3 años y medio de la gestión? Bueno, fue un comienzo muy intenso. Obviamente hay que recordar que nosotros asumimos el 1 de marzo del 2020 y el 13 de marzo empezaron los primeros casos de COVID en el Uruguay y luego así entramos en la pandemia. Por lo tanto, lo que a veces uno tenía un poco diagramado, el equipo económico para lo que tenía que hacer, hubo que de alguna manera reconfigurar sin, como dice bien la ministra, atendiendo las luces cortas y las luces largas. O sea, atender los temas de la pandemia, pero también seguir adelante con los motores de la economía que no se podían apagar, como otra frase que también es la ministra. En lo personal, ¿es demandante? ¿Se siente cómodo en una tarea que es 24/7? Sí, sin duda, uno ya estaba preparado para eso, uno había dejado la actividad privada, que obviamente uno trabajaba de eso. Tenemos un equipo muy bueno en el Ministerio, tanto la ministra como la economista Bención, tiene una capacidad de trabajo importantísima, el contador Blanco, el doctor Di Lorenzo, que es el director general de la parte jurídica, y yo, contador, economistas. Es decir, hicimos un muy buen equipo que tenemos reuniones diarias en el Ministerio donde damos toda la coordinación de todo lo que pasa por el Ministerio, ¿verdad? Porque a veces uno lo dice en broma, pero en el Ministerio de Economía uno resuelve el precio de la paramétrica de la leche fluida, ¿verdad? Si se sube 2 pesos, se sube 1 peso, hasta las inversiones más grandes que hay en el Uruguay. Y todo en el medio pasa por el Ministerio. Entonces, obviamente es muy intenso, pero muy gratificante también. Años atrás ha habido un debate sobre separar eventualmente el Ministerio de Economía del de Finanzas, para que sean 2 carteras separadas. Hoy usted, que está dentro del Ministerio, ¿cómo ve eso eventualmente? No, yo creo que se puede, son complementarias unas con la otra. Y no sería, en estos momentos por lo menos, nunca lo tuvimos arriba de la mesa, así que seguir de esta manera. Si hoy tuviera que analizar su gestión, la gestión de ese equipo que acaba de contar, desde cuando asumió el 2 de marzo, digamos, hasta hoy, ¿qué balance, aunque sea tal vez, bueno, por el tiempo que no haya transcurrido el 100% de la gestión, cómo lo califica, cómo se califica? Bueno, yo creo que en el Ministerio de Economía, obviamente, es el titular, es el dueño de la política económica, ¿verdad? La ministra de Economía es la titular de la política económica y obviamente el equipo que lo conformamos. Obviamente hicimos de entrada un manejo responsable de los recursos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el orden macroeconómico que se fue logrando, que está plasmado en esta rendición de cuentas que presentamos, todo lo que tiene que ver con la nueva credibilidad fiscal, la institucionalidad fiscal, que suena muy raro lo que es la regla fiscal, pero no es ni más ni menos de cuidar los recursos de los uruguayos, la plata de los uruguayos, ¿verdad? Y con eso se permitió cumplir los objetivos, las metas trazadas, atendiendo las políticas sociales, la demanda de las personas, y como algo también que en décadas no pasaba, cosa que en periodos anteriores aún aumentaba el gasto y aumentaba los impuestos, en este periodo nosotros hubo un alivio tributario. Rebajamos los impuestos, lo que tiene que ver con el IRPF para los sueldos menores, lo que tiene que ver con el IAS para las jubilaciones menores, para los oyentes jubilados o trabajadores que estén escuchando, y a su vez a las MIPES y pequeñas empresas, donde le dimos también medidas que a la larga es para todos un mejor ingreso en los bolsillos de las personas. Ahora, ese orden macroeconómico se lo han señalado también al gobierno como que no abre la billetera todo lo que puede, teniendo en cuenta ese parámetro de querer controlar justamente el déficit fiscal, la deuda pública. ¿Qué responde cuando hay ese tipo de cuestionamientos?
Es que el orden macroeconómico no es un capricho. Obviamente es la mejor política de generación de empleo, la mejor política de mejorar la calidad de vida de las personas. El orden macroeconómico es lo que nos permitió tener las mejores calificaciones de lo que tiene que ver con la deuda, el grado inversor menor de la historia del Uruguay. ¿Y eso qué significa? Pagar menos impuestos por nuestra deuda. Si pagamos menos impuestos por la deuda, es más recursos que podemos buscar a las personas que lo están necesitando. Es decir, no es un capricho, es una conducta responsable y que nos permite atender todo lo que tiene que ver las necesidades de los uruguayos. Pasemos, Irastorza, a lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. En la rendición, justamente, el gobierno estima que la economía del país crecerá este año en torno al 1,3%. En la conferencia de febrero, esa estimación se ubicaba en el 2%. ¿Qué factores incidieron para corregir justamente esa expectativa? Bueno, sin duda que los factores de la sequía, ¿verdad? Que eso impacta mucho en nuestras exportaciones, que tuvimos exportaciones récord, ahora van a haber un descenso, pero igual se sigue manteniendo a niveles muy importantes. Y obviamente el factor, lo que genera la economía, los menos cultivos a nivel de soja, de la ganadería, en otras actividades, obviamente hizo que uno tuviera que reconsiderar ese crecimiento, el 1,3%, básicamente por eso. Que ahora en el 2023, la sequía impactó en el segundo semestre del 2022 y parte del primer semestre, se empieza de alguna manera a revertir, y bueno, y después de esa caída no, pero ese 1,3, por eso estamos proyectando un mayor crecimiento para el 2024, acompañado por la nueva planta UPM, que va a generar también más dinamismo en la economía. Ajá. Pero ya en el PBI del 2022, la seca ya había afectado, en el último tramo sobre todo. Claro, en el último tramo, por eso también se había hecho un ajuste a esa, pero bueno, obviamente el impacto se da más en lo que tiene que ver con esta previsión que estamos haciendo de 1,3 para este año. Por eso insisto con la pregunta, ¿por qué esa corrección que fue en febrero a junio, cuando ya había impactado sobre finales de 2022 y ya en enero y en febrero se sabía que se estaba en una situación compleja? ¿Por qué luego se recortan 7 décimas de expectativa de crecimiento? Bueno, justamente porque también eso impacta mucho en lo que tiene que ver las cosechas. Fueron a nivel de trigo, de soja, fueron malas cosechas. Anduvo por, creo, menos de la mitad lo que se esperaba de producción. En ese periodo uno es lo que se estima la cosecha y después está la exportación. Por eso es lo que origina también que fue ajustes menores en el 2022 y impactó más para el 1,3 que estamos dando ahora. Ese 1,3 previsto de crecimiento para este año es más optimista que el de algunos analistas también, que por ejemplo lo ubican en el 1%. ¿Qué responde a eso que se plantea como expectativa por parte de quienes hacen análisis de economía y mercado? Bueno, nosotros a nivel de los que hacen las proyecciones del Ministerio de Economía, obviamente hacen los cálculos muy minuciosos, tenemos todas las proyecciones arriba de la mesa y consideramos, de hecho, en las últimas proyecciones hemos ajustado, pero nosotros no podemos estar ajustando todos los meses. Nosotros hacemos realmente una reunión en febrero que informamos y luego con la rendición de cuenta que se hace otras proyecciones. Tenemos datos, pero no podemos estar cada rato, porque le quita seriedad también, pero lo que se presenta acá es algo bien estudiado. O sea que ese 1,3 que se presentó ahora en la rendición de cuentas es la expectativa final que tiene economía de aquí al cierre del año. Es la expectativa que tiene economía presentada en el tomo de la rendición de cuentas, que se estima ese crecimiento. Este año se dispuso además un alivio tributario del que usted comentaba más temprano para determinada población, además de micro y pequeñas empresas. Eso supuso menos recaudación, del entorno de los 150 millones de dólares en el año. ¿Cómo se ve esa medida en perspectiva, teniendo en cuenta que la economía va a crecer menos de lo que se esperaba inicialmente para este año cuando se tomó esa medida de alivio impositivo? Claro, sí, eso está, lo hemos dicho y está aclarado mismo a nivel también el equipo de economía, que esa parte lo comanda la economista Bención con el Consejo Fiscal Asesor. La rebaja tributaria que representa 150 millones estaba ya contemplada en estas proyecciones fiscales, ¿verdad? Nosotros cuando hicimos estas estimaciones ya habíamos considerado esta rebaja, que en definitiva es un alivio tributario, pero son menos ingresos, como bien dijiste, de 150 millones, que se componen 80 millones
distribuido aproximadamente de IRPF, unos 30 millones de lo que es el IAS y unos 40 millones a este tipo de micro y pequeñas empresas. Pero no compromete de alguna manera ciertos equilibrios el hecho de haber definido una rebaja impositiva al comienzo del año y luego a mitad del año prever que la economía va a crecer casi la mitad de lo que se había previsto en febrero. No, porque nosotros, no quiero entrar en temas técnicos, pero lo que llamamos la regla fiscal, tenemos el resultado estructural que mide todo lo que tiene que ver, a veces baja recaudación o factores externos, y luego está el segundo pilar que mide el gasto primario, que está pensado en base a ese crecimiento potencial de la economía. Y después terminamos con el último pilar de la regla, que es el endeudamiento, que es lo que uno estabiliza la deuda. Y todo esto considerado del alivio tributario está considerado en lo que tiene que ver con esta regla fiscal. Ya que estamos con el alivio tributario, una pregunta que nos había quedado planteada incluso desde febrero, que no le hicimos porque no habíamos conversado con las autoridades de economía. Se hablaba justamente de que ese alivio tributario enfocaba a determinado tipo de población. Sí. Que tenía justamente a quienes pagan IAS, y hay muchos que no lo pagan, a quienes pagan IRPF, y hay muchos que no lo pagan. Dejemos de lado lo que tiene que ver con las micros y pequeñas empresas, enfocado exclusivamente a eso. ¿Qué visión tiene economía por cuánto fue por ese camino en lugar de, por ejemplo, ampliar la base tributaria que implicaba para aquellos que tributan IRPF? Por ejemplo, haber aumentado las alícuotas. Lo que nosotros ahí vimos es, obviamente, el alivio tributario está pensado justamente para los que pagan impuestos, ¿verdad? Porque a veces dice, ¿por qué no a este y no? Bueno, los que no pagan IRPF o no pagan IAS son atendidos por otros caminos, otros instrumentos que obviamente se fueron desarrollando también, atendiendo todo lo que tiene que ver con políticas sociales, generación de empleo y determinados otros factores. Nosotros vimos en el caso del IRPF y del IAS que lo que quisimos dar básicamente el IRPF, que sea no un impuesto a los ingresos, sino un impuesto a la renta. Por eso en el caso del IRPF fuimos por el aumento de las deducciones. ¿Verdad? No solamente la tasa de deducción para los salarios menores de 60.500 pesos más o menos, del 10% llevarla al 14%, pero eso es dentro de las deducciones que lo componen los aportes a las jubilaciones, el FONASA y, por ejemplo, los hijos a cargo que tenía 13 base de prestaciones, se aumenta a 20, o si tiene un crédito hipotecario, aumentar el valor de esa vivienda. Y a su vez, si tiene crédito por arrendamiento, le dimos también otro aumento. En definitiva, fuimos por ese lado, que en definitiva es para ir apuntando a un impuesto a la renta. En el caso de las jubilaciones, lo que resolvimos fue subir el mínimo no imponible, ¿verdad? Y con eso logramos que 20.000 jubilados o pensionistas dejen de pagar IAS en base a este aumento del mínimo imponible. Ahora en esta rendición de cuenta está el artículo 412, que fue también un acuerdo que se hizo de aumentar también, mejorar la tasa de las jubilaciones, que va a dar otra mejoría a los efectos de los jubilados. ¿Cuál es esa mejoría? Cuéntela sucintamente. Bueno, la primera franja, que ahora la aumentamos a 9 BPC del mínimo imponible, no paga IRPF. Luego está la segunda franja, que pagaba 10%. Para el año 24, esa tasa del 10 la bajamos 8% y al año 25 la volvemos a bajar 6%. Obviamente es una nueva mejoría para las jubilaciones más bajas. Es decir, no solamente lo que ya le dimos, que ya está vigente, pues ya se votó la ley en marzo del 23, a nivel del IAS, ahora en este artículo se van a dar nuevas mejoras que a la larga representa más ingresos en los bolsillos de los jubilados y más ingresos en los bolsillos de los trabajadores con las mejoras que hicimos a nivel del IRPF. Pero justamente un ejemplo bien sencillo, al aumentar la base de prestaciones, aumentar el mínimo no imponible de las jubilaciones de 45.000, que la llevamos a casi 51.000, una jubilación que antes pagaba, una jubilación de 47.000 pesos, estamos hablando de jubilaciones bajas, ¿verdad? Que antes pagaban en el entorno de 2.500 pesos por año de IAS, no va a pagar más, ¿verdad? O una jubilación un poco mayor, pongámosle 65.000 pesos, que tiene un arrendamiento de 18.000 pesos, es decir, vive con 40.000 pesos, ese que antes pagaba casi 15.000 pesos por año, unos 14.000 pesos por año, tampoco va a pagar más. Es decir, estamos apuntando a ese tipo de las jubilaciones, y lo mismo con el IRPF. En muchos casos, ejemplos parecidos también que se va a dar. Vuelvo a insistir entonces con la pregunta, Irastorza. Teniendo en cuenta que una persona que gana 45.000 pesos o 50.000 pesos de jubilación tiene una realidad determinada, y como usted dice, hay instrumentos que ya el Estado dispone para personas que están en una condición más precaria y más vulnerable. De todas maneras, esta no es una renuncia fiscal
que va en dirección a una población que tal vez no lo necesite? No necesariamente, porque yo considero que el que tiene ese ingreso de sueldo no es un privilegiado, ¿verdad? Pero hay mucha gente que gana mucho menos de eso. Bueno, pero esa gente que gana mucho menos, sea una jubilación, o sea, lo que tiene que ver con salarios, tiene apoyos por otro lado, ¿verdad? Tiene subsidios, en el caso de los jubilados, los de menores ingresos tienen apoyos a nivel de la canasta que se le da todos los años, tiene apoyo que se le da con, por ejemplo, a nivel de lo que se llama el Plan Ibirapitá, que se le da beneficios por ese lado. Están los proyectos de núcleos habitacionales, ¿verdad?, donde se le da vivienda a esos jubilados de menores ingresos, que el BPS tiene todo un departamento de asistencia de núcleos habitacionales, en el cual se le dan, y a esos que viven en esos complejos habitacionales tienen exoneraciones, por ejemplo, de las tarifas públicas. Es decir, las jubilaciones más bajas obviamente tienen, por otro lado, otros beneficios. Por eso que no podemos exonerar algo que no lo paga. Obviamente por eso esta exoneración era para lo que pagaban y siempre pensando en las jubilaciones o los salarios más bajos. Con respecto al tema de la inflación, en junio la inflación se redujo 0,46% y en los últimos 12 meses pasó del 7,1 al 5,98. Entró en el rango meta, algo que ya había ocurrido en 2021. Ahora en la rendición de cuentas el gobierno estimó una inflación de 6,7% para este año, la misma que se había anunciado en el mes de febrero. ¿Cómo se espera que sea la evolución de precios durante todo lo que resta de 2023? ¿Y por qué no hubo la necesidad de corregir esta variable en particular, teniendo en cuenta que aquella estimación se hizo en febrero y ahora se vuelve a estimar en el mes de junio? Bueno, el trabajo a nivel de inflación, obviamente el Banco Central tiene un foco muy importante y el último dato es que del 5,98 entrando dentro del rango, ¿verdad? Consideramos de que, la inflación a nivel mundial se disparó, ¿verdad? Fue impresionante en los países donde no estaban acostumbrados a manejar inflación, Estados Unidos, Europa, y se fueron a guarismos muy altos. Uruguay siempre mantuvo esa inflación en el entorno de 6, 7, 8%. Siempre fue históricamente tuvo. Por lo tanto, este trabajo que está haciendo el Banco Central, yo creo que está siendo efectivo para combatir la inflación, que en definitiva es un impuesto a todos los salarios también, ¿verdad? Las proyecciones que tuvimos en el Ministerio fueron que hace la oficina a nivel que hace todas estas proyecciones, de 6,7 y luego gradualmente termina en 5,8 en los años subsiguientes. Esta meta es incluso más ambiciosa que la del gobierno anterior, digamos. Estaba, en este caso era 6% y antes era 7 u 8%. ¿Por qué se impone una meta más restrictiva incluso con respecto a la inflación en este gobierno? Bueno, eso es más que nada toda la política monetaria la maneja el Banco Central, ¿verdad? Pero consideró que, del primer momento hizo foco en este manejo inflacionario y bueno, son cambios de criterios con respecto a otros bancos centrales de otros momentos, ¿verdad? Una pregunta que tal vez es muy amplia, pero nos va a permitir profundizar sobre algunos aspectos. Días pasados el gobierno presentó la rendición de cuentas. Desde la oposición se dice que es un gasto de caja chica, con incrementos muy magros, y en el gobierno se la presenta explicando que contiene recursos adicionales a lo ya volcado anteriormente, y además que la política económica permitió cumplir con las demandas sociales, urgencias, destinar más recursos a áreas prioritarias, reducir impuestos y fortalecer el grado inversor, a lo que a su vez promovió el aumento de la inversión en empleo, el salario real y las pasividades. ¿Cómo define esta rendición de cuentas usted? ¿Cómo la caracteriza en términos generales, teniendo en cuenta además que es la última oportunidad que tiene el gobierno para aumentar justamente el gasto dentro del Ejecutivo, del gobierno? Sí, acá muestro una gráfica que hoy estuvo mostrándola también la ministra, la expuso el lunes en la comisión y hoy también estuvo la economista Bención, pero... Sí, la vi en desayunos informales. Exacto, esto mismo, entonces ya... pero vamos a hacer una introducción previa a todo esto. En la revisión de cuentas de junio del 2021, ¿verdad? No la anterior, se hizo foco destinando $50 millones a lo que tiene que ver con la primera infancia, que eso obviamente siguió en las rendiciones de cuentas posteriores. En la revisión de cuentas pasada se destinaron para el 2023, para este año,
unos 320 millones de dólares y para el 2024 unos 340 millones de dólares. También lo hemos informado. Ahí se apuntaba a la seguridad ciudadana, a la infraestructura, a la transformación educativa, los aumentos salariales. Ahí estaban esos recursos. Luego hay que asignarle, tanto para el 2023 como para el 2024, los 150 millones del alivio tributario que hablamos recién. Es decir, no es, y está bien claro en esta gráfica que lo mostró hoy la economista, que siempre la asignación de recursos fueron creciendo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Bueno, por un manejo eficiente, prudente de los recursos que pudo permitir en el 2020-2021, como mostró bien, lo grande fue el fondo COVID, que gastamos 2.700 millones de dólares en fondo COVID. 2.700 millones de dólares, ¿verdad? 1.000 y pico el 2020, otros 1.000 y pico el 2021 y unos 400 va a ser en el 2022. Y bueno, y eso es lo que nosotros estamos informando. No es para nada de recorte, no es para nada de restricción, sino justamente atendiendo todo lo que tiene que ver las necesidades. ¿Y por qué entonces se entiende que desde el Frente Amplio, por ejemplo, se plantea que esto es caja chica? Que lo que llega en esta rendición de cuentas es caja chica. Y porque tal vez el Frente Amplio estaba acostumbrado a gastar y eso lo llevaba a aumentar los impuestos como pasó el 2017, sin una focalización como hicimos nosotros. Por eso, y no pude terminar lo que te estaba diciendo. Nosotros justamente nuestros recursos son focalizados. En esta rendición de cuentas destinamos 800 millones de pesos, unos 20 millones de dólares, para todo lo que tiene que ver la salud mental y el tratamiento de adicciones, que es algo fundamental, ¿verdad? Ya están en el articulado distintos artículos que van para ACE, para el MIDES, para Salud Pública, para lo que era el Patronato del Psicópata, que ahora tiene otro nombre, Dirección de la Salud Mental, para el FONASA, para las prestaciones mentales, y a su vez también se está destinando recursos para menores, pero recursos para, están los artículos en la ley, ¿no? Para ambiente, para residuos, para recursos hídricos y otro tanto recursos para todo lo que tiene que ver con el tema de fiscalía, que se crean 2 juzgados de delitos sexuales, para la JUTEP y también para todo el tema contencioso. Es decir, siempre se fue con gasto o asignación de recursos bien focalizados para que llegue bien a lo que uno pretende. Hay eslabones de todas maneras del Estado, por ejemplo, UDELAR y ANEP, que siguen pidiendo recursos. Por ejemplo, UDELAR tiene unos recursos asignados de 550 millones de dólares, pero solicita más recursos. De hecho, está negociando, buscando a ver en el Parlamento cómo los consigue. ¿Qué responde Economía justamente a ese reclamo que hace el rector? Bueno, UDELAR, nosotros con UDELAR queremos complementar, se está tratando, pero bueno, a veces no se ha podido, es que a través de nuestra auditoría interna, manteniendo la autonomía que tiene UDELAR, es poder asesorarlos o poder ayudarlos para dar un mejor uso, un eficiente de esos 550 millones de dólares. Consideramos que es un rubro importante que se le destina, independientemente que en años anteriores hubo aumentos mediante el Parlamento, sí. Hubo incrementos, así salió, que venía ya en el articulado nuestro, pero salió, por ejemplo, todo el tema del Centro Universitario Paysandú, aumentos para descentralización, aumentos para becas universitarias. Hubo en 2 rendiciones de cuentas expedidos anteriores, donde salió un aumento para el Hospital de Clínica para el cáncer de mama y en la última rendición al Hospital de Clínicas al cáncer de próstata. Obviamente fueron reasignaciones que se quedaron en el Parlamento. Yo escuché al presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el doctor Juan Rodríguez, que es muy avesado en el tema de rendición de cuentas, también al presidente que integra la comisión, Sebastián Andújar, el presidente de la Cámara de Diputados, que ellos dijeron, cuando venga lo UDELAR acá, cuando venga NEP acá, hablamos con ellos y que nos digan de esos que están pidiendo cuál es algo puntual muy necesario. Y ahí buscaremos la forma de reasignando, darle los recursos, que fue lo que se hizo en el pasado. Pero tanto la UDELAR, 550 millones, como ANEP, que tiene 2.300 millones de dólares de presupuesto, tienen margen para hacer esas reasignaciones y lo que hablamos antes del aire, todo el tema de las certificaciones médicas que sí. A la ANEP le va a permitir generar también nuevos recursos, porque estamos hablando de que casi el 10% de ese presupuesto, unos 200 millones de dólares, son el costo que tienen certificaciones médicas. Ahora vamos a consultar sobre eso, pero entonces la pregunta es, ¿UDELAR ejecuta todo su presupuesto? ¿Tiene dificultades para ejecutarlo? ¿Por qué no logra con esos recursos hacer una distribución que le permita cumplir con sus objetivos? El tema que tenemos con UDELAR es que no hemos podido ver esos números.
¿verdad? Hemos solicitado por la auditoría. O sea, la UDELAR tiene su autonomía, sí, que nosotros no queremos pasar por arriba de esa autonomía. Lo que, a través de un artículo que hubo en el presupuesto, es que la Auditoría Interna de la Nación, que lo está haciendo con otros organismos, es darle, la Auditoría Interna de la Nación no solamente busca los problemas que hay, también asesora para un mejor uso de los recursos del Estado. Bueno, la Auditoría Interna pretende trabajar con la UDELAR y de alguna manera buscar las mejores formas de ese uso de los recursos. Se está hablando, tal vez se pueda lograr, pero bueno, está en esa instancia. Y vuelvo a decir, de esos 550 millones de dólares, obviamente hay margen para poder hacer una mejora en cómo es que se gasta, ¿verdad? O sea, hoy Economía no puede ver cuál es la ejecución presupuestal que lleva UDELAR. Hoy no tenemos el detalle puntual bien de eso porque no se ha accedido. Uh-huh. En el caso de ANEP había solicitado por su propio presupuesto unos 60 millones de dólares más adicionales a lo que está planteado presupuestalmente. ¿No se podía acceder a esa cifra? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo recién, ¿verdad? Tanto con ANEP. Claro, pero los objetivos son diferentes, ¿no? Una cosa es UDELAR y otra cosa es ANEP, teniendo en cuenta que ANEP viene insistiendo y llevando adelante una práctica de reforma o transformación educativa, digamos, ¿no? Bueno, vuelvo un poco a lo que dije anteriormente, que habíamos dicho que en la rendición de cuenta pasada destinamos 320 millones para el 2023 y 340 para el 2024. Bueno, en esos montos hay, para el 2023 ya hubo 45 millones de dólares más para la ANEP. Y para el 2024, 55 millones. O sea, ya se le dio a la rendición de cuentas anteriores 100 millones de dólares, ¿verdad? Que está bien explícito en el tomo acá en una página que dice bien para qué fue, que fue para la transformación educativa, para la currícula, para la formación docente, para inequidades salariales, o sea, ya hubo aumentos importantes, ¿verdad? Quedaría la instancia cuando la ANEP vaya al Parlamento y ahí, como le dije recién, que transmitió el presidente de la Comisión de Presupuesto, ver con esa charla, ver si algo que sea de eso fundamental y ver de alguna manera reasignando o de otros sencillos, otras unidades para poder darle esos recursos. Voy a hacer una pregunta que probablemente la gente que nos está escuchando ahora, en un ómnibus o en un boliche, se haga esta pregunta, es ¿por qué Economía decidió gastar hasta este punto? ¿Por qué no gastar 10 millones de dólares más en cualquier otra cosa? ¿Por qué se trazaron este objetivo teniendo en cuenta otras variables, ¿no? Por supuesto, que tiene que ver con déficit fiscal, endeudamiento y demás. Pero, ¿por qué se gastó hasta aquí? A ver, nosotros no estamos enamorados del déficit fiscal, ni tener el cartelito de que nos mejoraron el grado. Simplemente nosotros tenemos que ver todo, como decía hoy, nosotros miramos desde el mínimo de la leche fluida en bolsa hasta las inversiones más grandes. Por lo tanto, tenemos todo el panorama y siempre los recursos, como va a pasar ahora con la crisis hídrica, van a estar. Se creó, mandamos al Parlamento un fondo para emergencia hídrica en el cual los recursos van a estar. Así como fue para el COVID, que se gastaron 2.700 millones de dólares, estuvieron. Por lo tanto, uno focaliza cuando hace una rendición de cuentas, pero obviamente cuando surgen justamente, y eso es lo que permite el pilar de la regla fiscal, cuando surgen gastos extraordinarios, eso está dentro del resultado estructural, que no es el que publicamos todos los meses, el estructural que lo depura de todo lo que es extraordinario y por eso los recursos van a estar para lo que sea necesario cuando es una crisis o algo extraordinario. Justamente ayer la ministra estuvo en Radio Carve con los colegas de Carve y se refirió a las certificaciones médicas en ANEP, justamente. Señaló que tienen un costo por encima de los 100 millones de dólares por año. Recién hablábamos con Robert Silva y nos contaba que son 200 millones de dólares solamente para docentes, o sea, 200 millones de dólares en certificaciones médicas que ANEP paga por año para docentes. Allí lo que se busca, según lo que publica hoy Búsqueda, es un nuevo decreto para cortar con el abuso de certificaciones médicas en el Estado y con ello reasignar recursos, digamos, ¿no? Porque eso es parte de dinero que se fuga en una dirección determinada y que no va a los objetivos que cada dependencia del Estado tiene. ¿Qué características va a tener ese decreto, justamente? Bueno, se está terminando de elaborar porque hay varios organismos que intervienen, pero la idea es darle una justicia y asimilarlo también hasta con la actividad privada, con algunos otros cambios, no 100%,
se estuvo hablando también con lo que tiene que ver con COFE, porque esto obviamente es a nivel de los trabajadores públicos. A veces pasa que los abusos pagan justo por pecadores, ¿verdad? Entonces la idea es poder de alguna manera reglamentar y darle bien los criterios. No estamos diciendo que vamos a negar las licencias médicas, obviamente, sino simplemente darle una justicia a ese uso que no es con el fin de recaudar, sino simplemente con el fin de dar justicia a los trabajadores, porque en el caso de ANEP, obviamente, las clases tienen que seguir dando. Entonces hubo hasta 4 o 5 suplentes. Creo que lo escuché a Robert Silva cuando venía para acá, que dijo eso, ¿verdad? Que él fue docente, él fue docente del interior, suplente. Entonces, bueno, eso habrá que ver un poquito cómo, y que, como pasaba también en ACE, a veces uno o puede pasar, creo que lo dijo también el presidente, pero se certificaba en la actividad pública, pero no en la actividad privada. Entonces, bueno, esas cosas son los temas injustos que hay que rever, pero no, vuelvo a decir, con un fin económico, sino con un fin de justicia. Uh-huh. Pero alguna característica del decreto, ¿cuál va a ser, digamos? ¿Cómo piensan instrumentar, aunque sea quirúrgicamente, en este asunto? Bueno, no lo quiero adelantar porque se está trabajando todavía y falta unas últimas patas finales, pero bueno, el concepto es ese, ¿no? De alguna manera... Algo parecido a lo que ocurrió en Rocha sería el bueno, ideal, digamos. En Rocha es un ejemplo de que se tomó eso con determinadas porcentajes, obviamente lo que está justificado, ver las certificaciones, pero se está trabajando en eso con ese fin, ¿verdad? Uh-huh. Para lograr, de alguna manera, un buen trabajo en esto. Ahora, desde ADEOM Rocha se ha criticado justamente el sistema que está aplicando la Intendencia, que ha logrado dar resultados, digamos, pero hay una crítica porque se pierden derechos, teniendo en cuenta que lo que busca corregir economía eventualmente con este decreto afectaría a todo el Estado nacional. Hay instancias de negociación, se va a conversar con COFE, por ejemplo, para ver cuál es la mejor manera de instrumentarlo. Siempre hay instancias de negociación, ¿verdad? Pero aquí el tema es justamente darle bien transparencia a esto y bien y la justicia que corresponde. Estoy seguro que el que no es el que está escuchando esto va a decir, pero ¿por qué tiene ese beneficio adicional y yo no lo tengo? No queremos tampoco ir contra derechos adquiridos, pero de alguna manera los abusos llevaron a esta situación. Entonces, bueno, de alguna manera va a haber que reestructurar toda esta operativa. Claro, porque ahí está la clave, pasa por separar el caso de abuso de no abuso del sistema, digamos. Exacto. Porque ustedes tienen comprobado de que hay un abuso de este mecanismo. Bueno, los organismos que son los que vienen planteando, en el caso de ANEP, que lo ha planteado ya hace un tiempo, que lo está estudiando, y en el caso de ACE, el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una situación también compleja, distinta, ¿verdad? Claro. Por el trabajo del propio los funcionarios del Ministerio del Interior. Tienen sí formas que han comprobado de que se estaba usando un uso demasiado de este mecanismo. Entonces, ANEP tenía lo que llamaba un fondo de inasistencias, que obviamente terminó, se usó todo porque justamente por todos estos usos de más que tuvo las certificaciones médicas. Un par de temas más para cerrar la entrevista, Ira Astorza. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que la crisis hídrica en el área metropolitana ha tenido hasta ahora un impacto de unos 50 millones de dólares, un impacto fiscal, y proyecta que el Fondo Especial para atender la emergencia manejará una cifra cercana a los 100 millones de dólares. ¿Cómo conformaron esta estimación con respecto a los que hasta ahora nos viene costando a la sociedad la cuestión hídrica, sobre todo en la zona metropolitana? Bueno, sí, son estimaciones. Obviamente fue como cuando presentamos la revisión de cuentas hace 2 años, que dijimos que íbamos a tener un fondo COVID de 980 millones para el 2021, para el 2020, y terminó siendo 1.200, más 1.200, más 400. O sea, obviamente habrá que ver estas lluvias, saber cómo afectan, cómo va a afectar lo que viene por delante, pero nosotros ya tenemos la exoneración que dimos al IVA y al IMESI del agua embotellada, que eso tiene un costo en el entorno de unos 10-12 millones de dólares mensuales, lo que está dando el MIDES para las poblaciones vulnerables,
para los que tienen enfermedades crónicas o cardíacas, o las jubilaciones mínimas que están recibiendo también, ya que hablamos del tema, agua gratis, y otro tipo de beneficios que se estuvieron dando. Entonces, eso ya está en el entorno de unos 30, 40 millones. Están los gastos que se está incurriendo la OCE por la represa nueva que está realizando. Y bueno, pusimos ese número de 100 millones, pero no significa que sea un techo, claro, sino que los recursos que se necesiten estarán para... Ahí va. Para esto. De hecho, el fondo COVID terminó siendo un fondo a demanda, digamos, lo que se necesitaba se cubría. En este caso piensan ser igual, o sea que toda necesidad que haya, economía lo va a cubrir, digamos. Exacto. La diferencia que, bueno, el COVID lamentablemente tuvimos 2 años de COVID prácticamente, ¿no? Esto obviamente tiende a ser más acotado. Tiende a ser más acotado porque, bueno, requiere, independientemente que después la OCE está haciendo la licitación de una nueva planta, el proyecto de Darasatí, que obviamente va a tomar de otra fuente de agua que va a permitir que no vuelva a pasar esto, porque esto pasa porque el Santa Lucía se quedó sin agua, pero el otro proyecto es que tome agua del Río de la Plata con una planta desalinizadora, en fin, un proyecto muy importante, y eso el día de mañana, con eso también funcionando, además de esta que se está haciendo en San José, más de Santa Lucía, Paso Severino funcionando, esperemos en condiciones normales, no va a requerir el día de mañana ningún otro tipo de derogaciones, ¿verdad? En aquella instancia del fondo COVID, en la primera instancia, se habían requerido unos recursos que se le habían solicitado a los funcionarios públicos con determinados salarios, que fue por una oportunidad muy particular, muy específica. En este caso, teniendo en cuenta que las condiciones son distintas, ¿se piensa ir por un aporte solidario en la misma dirección, digamos? ¿De un impuesto? Claro. No lo tenemos por ahora estudiado, previsto. En aquel momento fue un aporte que hizo toda la sociedad a esta situación sanitaria, pero en este caso consideramos de que es algo que es más acotado y que el gobierno se va a hacer cargo de esto. Para cerrar, 2 preguntas. La primera es sobre caja bancaria. Es un tema delicado, complejo. Hay unas decisiones que ha tomado Economía junto con los bancos estatales de adelantar recursos y con eso cubrir las necesidades por lo menos hasta fin de año, pero a partir de allí hay un escenario bien complejo con respecto a esta caja. ¿Qué perspectivas tiene Economía? ¿Cómo está trabajando para lograr cubrir los desequilibrios o atender o resolver los desequilibrios que hay dentro de esa caja? Sí, tanto la caja bancaria como la caja profesional son 2 cajas que están con una complejidad importante. Obviamente se está analizando, estudiando la situación. De hecho, este viernes la ministra con el ministro Mieres y asesores de ambas carteras hay una reunión para justamente ver todo lo que tiene que ver con caja bancaria y caja profesional, en el cual va a haber que ver distintas alternativas, situaciones de, en este caso lo que hizo básicamente el Banco República, adelantar los aportes para darle un sustento a este periodo, pero habrá que ver si de qué manera, sea con préstamos o sea con determinadas reestructuras o determinadas variaciones, para de alguna manera darle esa sostenibilidad que es necesario, porque obviamente las jubilaciones se van a seguir pagando, ¿verdad? Con respecto al tema de la caja de profesionales universitarios, hace 3 viernes atrás conocimos el caso de ese gerente al que finalmente se lo cesó, que cobraba 920.000 pesos y en planilla. Primero, ¿qué reflexión tiene cuando ocurren cosas como esa? Y segunda, ¿hay en empresas del Estado, no públicas, sino con capitales del Estado, donde hay también salarios que hoy están por fuera de lo que estaría bien o normal? Bueno, nosotros en un artículo, no recuerdo ahora si es la ley de presupuesto o una revisión de cuenta, fijamos para topear los sueldos de todas las empresas públicas no estatales, y ahí incluyeron todo, y de hecho firmamos varios artículos en el cual en algunos casos puntuales, si era la actividad en competencia o tenía los requisitos eran muy necesarios, se le permitía un poco más de arriba de ese tope, pero fijamos un tope del sueldo de un subsecretario, después se ajustó al sueldo como los empleados públicos, ¿verdad? Que es un 65, no recuerdo bien el porcentaje, 65-70 del sueldo del presidente de la República. Por lo tanto, esos sueldos tienden a ir topeándose. Ha pasado que algunos se han quedado y se le ha
pagado lo que llama la diferencia, el despido indirecto, otros se han ido, otros se mantienen, pero se ha buscado de alguna manera toda esa diferencia salariales que había y se siguió ajustando. En el caso del gerente general de la Caja Profesional, tengo entendido que también entró en ese tope, ¿verdad? Sí, pero después hizo un juicio y se lo despidió por el salario. Después se lo despidió y ahí por ahí ya el tema... Pero ¿qué ve usted cuando a una caja que tiene las dificultades que tiene, el gerente en algún momento se lo contrató por un salario de ese valor? Sí, no me parece correcto. Obviamente la Caja Profesional, el tema se demostró que no era de ahora. En periodos pasados el directorio anterior tampoco ha tomado las medidas necesarias. Digo, en mi caso me afecta a las dos. Tengo 30 años de aporte a la caja bancaria y sigo aportando a la Caja Profesional. Que su las dos cajas que tengo, estoy en esta situación. Pero obviamente yo como afiliado a esas cajas que aporté toda la vida, considero de que tiene que ser, los números tienen esos números de sueldos muy elevados por fuera del mercado no corresponden. Hay 7 gerentes que ganan en el entorno de los 300.000 pesos. Creo que ahora esta nueva directiva tomó una resolución en base a esos sueldos que incluso han también sacado, o no sé si destituido, o lo mandaron a otra oficina, y los propios directores, que son honorarios, han tomado también, creo, esas funciones. Pero bueno, me parece que a veces las mejoras empiezan por casa y es importante dar esa señal. La última, ahora sí. Todos los años electorales se dice en Uruguay hay un carnaval, donde hay gastos desmedidos que luego comprometen las finanzas. Se ha habido en algunos años, en otros no, es cierto. ¿Ustedes qué prometen de cara al 2024? Y bueno, nosotros, obviamente, carnaval electoral no corresponde informarlo, primero porque tenemos la institucionalidad fiscal, que es lo que nos habilita a siempre gastar, pero gastar con un tope, pero consideramos que es más que necesario lo que es como dije, el Pilar 2 y suficiente para esto. Y a la prueba está de que nosotros para esta rendición de cuentas estamos dando algo focalizado en 20 millones de salud mental y adicciones, ¿verdad? Si hubiera sido carnaval electoral, abríamos la canilla y damos para todos lados, cosa que no es así. Por lo tanto, como digo del comienzo, desde este ministerio, ser prudentes, el manejo de los recursos y de alguna manera poder atender todas las necesidades que corresponden. Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto estar como la primera vez acá, así que bueno, será para otra oportunidad también, con gusto.